Bueno, el siguiente paso en este tema es la factorización de un polinomio. Para factorizar polinomios siempre vamos a seguir la misma estructura. Bueno, nuestra misión es, nos van a dar un polinomio que estará formado por suma o resta de monomios no semejantes y nosotros lo tendremos que expresar como un producto. ¿Vale? Imaginaos que nos dan un polinomio, pues p de x, que sea 3x cubo menos 2x cuadrado más 5x más 1. Y nuestra misión será convertir este p de x en producto, bueno, pues x menos a por x más b por x menos c, por ejemplo, ¿vale? Nosotros vamos a coger y vamos a factorizar un polinomio, igual que hacíamos cuando trabajamos la divisibilidad con los números, cuando factorizábamos en producto de factores primos. Pues aquí vamos a factorizar también polinomios. ¿Cuál es el orden que vamos a seguir? Porque el orden a seguir siempre va a ser el mismo. Lo primero que vamos a hacer es intentar extraer el factor común. Si existe, genial. Oye, si no existe, pues nada. Segundo paso, vamos a aplicar Ruffini, el método de Ruffini, tantas veces como sea necesario hasta conseguir un polinomio de segundo grado. ¿Qué voy a hacer yo? Pues cuando vaya a aplicar este método de Ruffini, a mí me van a interesar las divisiones que hagan que el resto sea cero. ¿Por qué? Porque si el resto es cero, el valor numérico de ese polinomio para ese valor de x me va a decir que es una raíz, porque se convierte en cero. Recordar que cuando definíamos raíces, x igual a 2 es una raíz si p de 2 vale 0. Eso implica que el resto de la división p de x entre x menos 2 vale 0. Por eso, cuando haga Ruffini, voy a buscar divisiones que tengan resto 0. Es muy importante encontrar divisiones que tengan resto 0, porque así nos aseguraremos que x igual a ese numerito, el numerito por el que hemos dividido, es una raíz. ¿Cuántas veces vamos a hacerlo? La necesaria hasta conseguir un polinomio de segundo grado. Porque cuando tengamos el polinomio de segundo grado, vamos a pensar si en ese polinomio de segundo grado podemos aplicar un producto notable. Si lo podemos aplicar, genial. Si no podemos, pues os recomiendo que igualemos a 0 y resolvamos la ecuación. Es cierto que si las soluciones de ese polinomio de segundo grado son números enteros, se podría seguir haciendo por Ruffini, pero si al menos una de ellas es una fracción, por ejemplo, ya por Ruffini no lo encontrarías nunca. Porque Ruffini es muy interesante cuando las raíces son números enteros. Y por último, bueno, pues tendremos que expresar este p de x como producto de sus factores, es decir, expresarlo así. Yo siempre recomiendo que es muy importante hacer un resumen final con todo lo que vamos obteniendo a medida que vamos calculando. Haremos un resumen donde aparecerán las raíces y los factores de ese polinomio. Aquí aparecerán todas las raíces que tiene y aquí todos los factores. Fijaos, recordar que había un teorema que decía x igual a a es raíz si x menos a es factor. Oye, pues si yo tengo una raíz x igual a 2, x menos 2 es un factor. Si tengo una raíz x igual a menos 3, x más 3 es un factor. Si tengo una raíz x igual a 1, x menos 1 es un factor. Y os he puesto también este porque puede pasar que podamos extraer un factor común x o encontremos una raíz que es x igual a 0. Prácticamente lo mismo. Encontraremos siempre este factor común. Si x igual a 0 es una raíz, fijaos que x menos 0, es decir, la propia x es un factor. Cuando estemos extrayendo factor común, si podemos extraer una x, ya vamos a tener una raíz que es x igual a 0. Vamos a hacer un par de ejemplos en el que expresaremos este tipo de estructura para factorizar polinomios. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo y se nos pide factorizar ese polinomio p de x. Empezamos con nuestro orden. Lo primero que intento es extraer factor común. Fijaos que aquí aparece un x cubo, x cuadrado, x, pero este no tiene ninguna x. Así que no voy a poder sacar factor común x. Coeficientes, a ver si puedo sacar un numerito como factor común. Aquí hay un 1, aquí hay un 2. Ya dejo de pensar porque no hay ningún número que divida todo esto para sacarlo como factor común. Así que vamos a por el paso 2. El paso 2 es aplicar Ruffini. ¿Cuánto? Tantas veces como sea necesario hasta conseguir un polinomio de segundo grado. Vamos a hacerlo. Bueno, pues colocamos un x cubo, 2x cuadrado, menos 1x, menos 2. Ahora, ¿cuáles son las posibles raíces? Porque evidentemente ahora yo necesito, recuerdo, que cuando yo haga todo esto, aquí el resto sea 0. ¿Cuáles son las posibles raíces? Mira, pues me fijo en este término final.
que es el término independiente. Y las posibles raíces serán los divisores, los números que dividan a menos 2. Pues las posibles raíces son más menos 1 o más menos 2. Son con los números con los que voy a probar, con ningún otro. Vale, pues vamos a empezar. Vamos a empezar probando, por ejemplo, con el 1. Pues si pruebo con el 1 cae, 1 por 1, 1, 2 y 1, 3, 1 por 3, 3, sumo esto es un 2, perfecto. ¿Qué ocurre? Que ya he conseguido aquí un polinomio de segundo grado. Como os decía, si intentamos hacer Ruffini y seguimos haciendo Ruffini con ese polinomio, también encontramos raíces. Pero, porque son raíces enteras, pero si este polinomio de segundo grado, este x cuadrado más 3x más 2, tuviese raíces que no son enteras, es decir, pues una de las raíces fuese una fracción, x igual a 2 quintos, sería imposible sacar eso por Ruffini. Bueno, pues aquí no aparece ningún producto notable, vamos a igualar a 0. A ver, si encontramos un producto notable, si lo hay primero, claro, y nos damos cuenta, pues lo que hace es que agiliza mucho la resolución del ejercicio. A nivel de cuarto de secundaria, hombre, pues ya deberíamos tener muy claro esos productos notables. Si no nos damos cuenta, tampoco hay que preocuparse porque cuando igualemos a 0, veremos que pasa algo raro. En este caso no hay producto notable, igual a 0 y resuelvo. Y vamos a resolver. X igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 9, menos 4 por a por c partido 2. Esto es menos 3 más menos 1 partido 2. Y lo que me sale aquí es, por un lado, menos 3 más 1 menos 2. Entre 2 menos 1. Y menos 3 menos 1 menos 4. Entre 2 menos 2. Y vamos a por ese famoso resumen que os decía antes. Vamos a poner por aquí cuáles son las raíces y aquí cuáles son los factores. Bien, pues las raíces de mi polinomio son... Mira, vamos a buscarlas. Vamos a rodearla de azul. La primera la encontré aquí. X igual a 1. Ahora he encontrado otra raíz aquí. X igual a menos 1. Y he encontrado otra raíz aquí. X igual a menos 2. Vamos a ver cuáles son los factores asociados a estas raíces. Simplemente, pues, x menos 1, entre paréntesis siempre, x más 1, siempre el contrario, y x más 2. Así que, como me piden que factorice p de x, yo puedo decir, oye, pues p de x yo lo puedo factorizar como x menos 1 por x más 1 por x más 2, como producto de sus factores. Y hemos conseguido factorizar el polinomio p de x. Bien, vamos a por un segundo ejemplo. Aquí tenemos otro polinomio, ahora es q de x, y nos piden que se factorice. Bueno, pues como siempre. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a ver si podemos extraer factor común. Fijaos que a simple vista se ve que aquí este tiene un x a la cuarta, este tiene un x cubo, este tiene un x cuadrado y este tiene una x. Todos tienen x. Además de la x, ¿puedo sacar algún número como factor común? Fijaos que en cuanto haya algún coeficiente que sea 1, ya es imposible. Esto es 3, menos 1 y menos 3. No hay ningún factor común. Así que empezamos diciendo que q de x, vamos a sacar factor común. Ese factor común es x, que va a multiplicar a x cubo más 3x cuadrado menos x menos 3. Bueno, ya tengo un factor. Ojo que esto no se me puede olvidar. Aquí tengo un factor. Y lo que vamos a seguir haciendo ahora, bueno, pues es intentar factorizar ese polinomio. Seguimos. Fijaos que tenemos un polinomio de grado 3. Pues tenemos que aplicar Ruffini. Vamos a aplicar Ruffini. 1x cubo, 3x cuadrado, menos 1, menos 3. Como siempre, ¿cuáles son las posibles raíces? Porque nuestra misión es encontrar una división que tenga resto 0. Si tiene resto 0, sé que el numerito que yo coloque aquí es una raíz. Bueno, ¿cuáles son las posibles raíces? Pues nos fijamos en este numerito, los divisores, más menos 1 y más menos 3. Son los números con los que voy a probar. Si pruebo a hacer divisiones por estos números y ninguno tiene resto 0, es porque ese polinomio no tiene raíces, con lo cual no se puede factorizar más. Fijaos que q de x sería eso, x por x cubo más 3x cuadrado menos x menos 3.
Pero en este caso veréis que sí tiene opciones. Bueno, vamos a probar. Pues con 1, con menos 1, con 3 o con menos 3. Y esto, sinceramente, es tener un poco de vista y además un poco de suerte. Hay un truco para saber si para x igual a 1, si x igual a 1 es raíz o no. Si nosotros sumamos todos estos coeficientes, si los sumamos todos y nos sale 0, aquí podemos poner un 1 que os aseguro que el resto es 0. Os aseguro que si sumamos todos los coeficientes y sale 0, x igual a 1 es raíz. Y fijaos que eso ocurre aquí. Si sumamos todos los coeficientes sale 0. Vamos a comprobarlo. El 1 cae, 1 por 1, 1, 4, 1 por 4, perdón, 1 por 4, 4, 3, 3, 0. Perfecto. Ya he encontrado una raíz. Que además la voy a poner aquí. Igual que este era un factor, vamos a poner aquí, esto es una raíz. ¿De acuerdo? Y nos queda un polinomio de segundo grado. X cuadrado más 4x, x cuadrado más 4x más 3. Aquí no hay producto notable, pues igual a 0 y resuelvo. X será, bueno, pues menos b más menos b cuadrado, que es 16, menos 4 por a por c, que es menos 12 partido 2. Esto será menos 4, 16 menos 12 es 4, la raíz de 4 es 2, pues menos 4 más menos 2 entre 2. Opciones. Bueno, pues que x sea menos 4 más 2, que es menos 2, entre 2 menos 1. O que x sea menos 4 menos 2 menos 6, entre 2 menos 3. Fijaos que aquí acabo de encontrar una raíz y una raíz, ¿vale? Estos son raíces. Vamos a por nuestro resumen. Nos venimos aquí y decimos cuáles son las raíces que hemos encontrado y cuáles son los factores que hemos encontrado. Y empezamos por orden. Lo primero que hicimos fue encontrar un factor común. Así que este lo coloco aquí. Ahora veré cuál es el que tiene asociado. Luego encontré una raíz x igual a 1. Posteriormente, una raíz x igual a menos 1. Y por último, una raíz que era x igual a menos 3. Si empezamos por aquí abajo, por el final, bueno, pues el x menos 3 me da un factor que es el x más 3. El x menos 1 me da un factor que es el x más 1. Y el x igual a 1 me da un factor que es x menos 1. Fijaos que ya aquí tengo la factorización de mi polinomio, pero puedo sacar más información. Este factor, ¿qué raíz tiene? Pues fijaos, este factor se puede escribir como x menos 0 o x más 0. Cada vez que tengamos ahí un factor x cuadrado, x cubo, no me importa, la raíz siempre va a ser x igual a 0. ¿Qué me interesa a mí de estas columnas? Los factores. Pues mi q de x será x por x menos 1 por x más 1 por x más 3. Y ya tengo la factorización de mi polinomio q de x. Vamos a ponerlo así, bonito. Aquí tenemos ya la factorización de mi polinomio q de x. En un principio pues era un polinomio que estaba formado por sumas y restas de monomios no semejantes y hemos conseguido expresarlo como producto de factores.